Bueno chicos, hemos llegado a la debacle, el último de los eventos clave de DC, y hoy vengo preparado para la funa porque otro video que a cada rato me andan sacando es aquel de The Flash. Yo no sé qué pasó conmigo en 2023, que andaba mucho más optimista de lo normal, pero bueno, es parte de crecer, Timmy. Viéndolo en retrospectiva, tal parece que en 2023 tuve mi desarrollo de personaje, aunque también volviendo a ver el video reconozco que sí me pasé de optimista, pero igual que con Black Adam no me retracto de muchas cosas que dije, que ya las veremos hoy. Pero antes de todo eso, de entrar a fondo con la película, es necesario iniciar de una vez con la sección La historia detrás de The Flash. Pónganse cómodos porque este video va a ser largo. Como les comenté anteriormente en los videos de DC, antes del estreno de Batman v Superman, Warner andaba muy confiada en que este universo les iba a funcionar igual de bien que el de Marvel, y entre los proyectos que anunciaron a futuro, obviamente había una película de Flash pautada para 2018. ¡Sí! Como ya sabemos, esa fecha no se respetó y veamos el porqué. El proyecto en sus inicios, por allá de 2014, estaba en muy buenas manos. Los primeros directores escogidos eran ni más ni menos que Phil Lord y Christopher Miller, los responsables en ese entonces de la película de Lego y actualmente de la saga de Spider-Verse. No se conoce mucho qué ideas tenían para la película, pero gracias a los borradores de Zack Snyder para las secuelas de Justice League, podemos intuir que se tenía contemplado que fuera una película convencional de superhéroes, más estilo Aquaman, que contaría muy por encima el origen de Barry y lo veríamos enfrentarse a unos de sus villanos más populares, los Rogues, o al menos a Captain Cold. Sin embargo, esta primera fase del proyecto no llegó a más debido a que los directores decidieron mejor hacer la película de solo, cosa que no sé si fue la mejor elección que pudieron tomar porque igual terminaron saliendo de ese proyecto por diferencias creativas. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces The Flash quedó en manos de Seth Graham Smith, un escritor que se aventó un borrador del guión y que debutaría en el cargo con esta película, pero al cabo de unos meses igualmente la abandonaría. Entonces, a mediados de 2016, Warner contrató a Rick Famuyiwa para hacerse cargo, provocando el primero de muchos retrasos, dejando la película sin fecha por todos estos problemas detrás. Rick pretendía seguir con el guión de Seth, del cual tampoco se conoce mucho, más que Cyborg estaba contemplado como coprotagonista, pero nuevamente Rick se bajó del barco ese mismo año en octubre, por diferencias creativas con Warner, los cuales no compartían su visión. Y aquí hago un pequeño paréntesis para mencionar algo que me parece hilarante, y es que en todas estas campañas del Restore the Snyderverse se me hace bien chistoso que algunos piden la película de Famuyiwa, cuando realmente ni se sabe cómo iba a ser o si seguiría la visión de Snyder. El tipo no duró ni 6 meses en el cargo y aún así piden esa madre. Además, actualmente sepa la bola que sea de Ezra Miller, o sea, ya fue, no se puede, pero en fin. Tras esto, por supuesto que la película volvió a retrasarse, y más porque Ezra tenía que grabar Los Crímenes de Grindelwald. Malísima película, por cierto, lo siento por la interrupción, pero debía aprovechar para repetirlo. Y bueno, The Flash se quedó en el limbo un buen rato, pasó todo el pedo de la producción de Justice League hasta que en julio de 2017 se anunció que ahora su título sería Flashpoint, dejando claro que pretendían adaptar ese evento de los cómics que, para quien no lo conozca, se caracteriza por ser un punto y aparte que sirvió para reiniciar DC Comics a su etapa de los nuevos 52, e incluso se le hizo una adaptación animada que sirvió para lo mismo. Entonces esto generó dudas porque aún no se había estrenado Justice League y ya andaban anunciando una película que podría reiniciarlo todo. Tiempo después, ya sabiendo todo lo que pasó con Justice League y Zack Snyder, podemos pensar que ya andaban preparando el terreno por si todo se les venía abajo para reformular su universo. ¿Cómo que reformularse? Se contemplaron a varios directores como Robert Zemeckis o Matthew Vaughn, pero ninguno quería hacerse cargo de esta cosa. Luego llegó Hamada al mando de DC y, como ya les comenté anteriormente, su plan de entrada era que no había plan, solo seguirían con las películas que ya tenían en marcha, enfocándose no tanto en hacer un universo compartido, sino en hacer buenas películas individuales. Esto a la larga no se veía tan prometedor, o por lo menos no tan rentable como Warner tenía previsto, así que el plan que se le ocurrió a Hamada para redirigir esto a un universo compartido de nuevo recaería directamente en esta película. Pero antes de entrar con eso, acabemos con todo este lío de directores. Se tuvieron negociaciones con John Francis Delay y Jonathan Goldstein, pero no llegaron a mucho porque Ezra Miller no estaba del todo de acuerdo con sus ideas, aunque finalmente se ve que su historia fue la que terminaron usando para la película. Y es que Miller para este punto ya empezaba a dar problemas, pero
entendibles, la verdad. No le gustaron ninguno de los guiones que se habían presentado hasta ahora y por la demora que estaba tomando el proyecto estuvo a punto de abandonarlo, con decirles que se grabaron 2 películas de Animales Fantásticos con 4 años de diferencia y nomás no se hacía nada con esto. Pero bueno, Warner logró convencerlo de que se quedara y se arrepentirían demasiado de esa decisión. En 2019 por fin consiguieron a Andy Muschietti para llevar a cabo la película y él ya se quedaría hasta el final. Sin embargo, los problemas no pararon ahí. El rodaje de The Flash volvió a retrasarse debido a la pandemia y a la ya antes mencionada Animales Fantásticos, entonces la película tomaría una fecha de estreno para junio de 2022. Pese a estos inconvenientes, todo parecía ir bien, la historia de la película ya estaba definida, sería una adaptación de Flashpoint adecuada al DCU, donde Warner quería explorar la idea del multiverso, metiendo varios personajes de DC, incluso de franquicias pasadas. Yo creo que un poco inspirados en los eventos que había estado realizando CW con el Arrowverso, vieron potencial en aprovecharse de la nostalgia, pero una vez más Marvel se les adelantó, porque con todos los problemas detrás de esta película a Marvel y Sony les dio tiempo de hacer Spider-Verse y No Way Home, además de enfocar toda la nueva saga del UCM en el multiverso. Continúa esforzándote, Patricio. Traigo un cargamento de premios para Bob Esponja Cuadrada. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Igual, aunque se les adelantaran, todo seguía en orden. Se anunciaron a Michael Keaton y Sasha Calle como coprotagonistas, se grabó toda la película, tuvo un ligero retraso nuevamente por la pandemia, pero todo bien. No obstante, ahí apareció otro problema con el que no contaba Warner, y es que sin previo aviso, Ezra Miller fue afectado por el síndrome de los villanos de Batman, cayendo en la locura. Como la mayoría de actores de Hollywood, Ezra Miller es bastante excéntrico, solo que él estaba a un nivel un poco por encima por el tipo de papeles que interpretó en su juventud, sobre todo su papel en Las ventajas de ser invisible. El actor se declaró como una persona trans no binaria y esa excentricidad se volvió su sello personal, cada vez haciendo cosas más transgresoras, por así decirlo, hasta que se le subió demasiado a la cabeza. El tipo tenía o tiene una granja en Vermont conocida como La Montaña, donde iba a experimentar sexualmente con quien sea. Era una granja poliamorosa, pero bueno, hasta ese punto no había nada ilegal, no había problemas. Sin embargo, llegó la pandemia y Ezra se fue a vivir a Islandia, donde tenía la compañía de un consejero espiritual. No. El consejero alimentó más su ego, haciéndolo creer que era especial por toda esa excentricidad que demostraba, y lo hizo creerse una especie de mesías. Así que ese fue el punto en el que se le zafó un tornillo. El primero de los escándalos que tuvo es que, bromeando con una fan, la chica le dijo: oye, yo podría pelear contigo, y Ezra le contestó: me estás retando, por lo que la agarró del cuello sin ser viernes y se la descontó. Luego, a través de redes sociales, amenazó una secta un tanto peligrosa que por las dudas mejor no menciono, y por supuesto los tan conocidos altercados en Hawái. El vato, con la percepción de la realidad totalmente alterada, agredió personas en un bar varias veces, le aventó una silla a una pobre chica en la jeta y tuvo un total de 10 altercados en 2 meses tan solo en esa isla. Luego fue acusado de robo en Vermont cuando se metió a la casa de alguien a robar pisto, y hasta fue acusado de abuso sexual contra una menor a la que supuestamente manipulaba y le facilitaba el suministro de sustancias ilícitas. Y obviamente todas estas conductas no solo generaron escándalos, sino que le consiguieron problemas con la ley. No, la policía no. Volviendo con Warner y The Flash, esto provocó otro retraso en la película, pues el estudio estaba considerando seriamente no estrenarla debido a todas estas controversias, pero no podían permitirse eso, pues además de que el presupuesto se les inflaba cada vez más, esta película cargaba con todas las esperanzas de DC, por lo que acabaron con las mamadas de Ezra, que andaba regocijándose de que la policía no podía encontrarlo, y finalmente lo aplacaron. ¡Se acabó, Big Big! ¡Al psiquiatra! Así que con Ezra en el psiquiatra es hora de retomar los planes de Hamada, entrando en la tercera etapa de toda esta historia.
Además de toda esta locura y retrasos, una de las razones por las que la película se iba haciendo más y más cara era porque significaba un punto y aparte en este universo, una oportunidad de ahora sí hacer bien las cosas. Durante la dirección de Hamada y Toby Emmerich se pensó en dejar atrás a aquellos que les causaron tantos problemas en primer lugar en la película que lo inició todo, Batman y Superman. Desgraciadamente daba la casualidad de que eran sus héroes más importantes, pero eso no les importó. Emmerich, como ya sabemos, vetó a Henry Cavill de ser Superman y Ben Affleck tras Justice League era bastante inestable debido a problemas de alcoholismo y problemas de pareja. Además, él se desilusionó mucho de ser Batman, al grado de que el proyecto en solitario que él iba a protagonizar, escribir y dirigir, al final se terminó convirtiendo en The Batman, por lo que con todo esto, Hamada y Emmerich pensaban reemplazarlos. A Superman lo reemplazarían con su prima Supergirl y a Batman con su homónimo de otro universo. Aprovechándose de la nostalgia, querían traer de vuelta al Batman de Michael Keaton para darle continuidad y que fungiera como el Bruce Wayne de Batman Beyond, un mentor para su sucesora Barbara Gordon, Batgirl, la cual ya llevaba en los planes desde hace mucho con Joss Whedon detrás, pero el proyecto pasó a estar bajo el cargo de los directores de Miss Marvel, hombres con un currículum no muy bueno, dando pie a la sepultada Batgirl. No entraré mucho en detalles porque pues este es un video de The Flash, pero rápidamente parte de este reinicio que se planeaba con la película daría lugar a esta que estaba pensada inicialmente para estrenarse solo en HBO Max, junto con Blue Beetle, y aunque la película sí se grabó al completo con Leslie Grace como Batgirl, Michael Keaton como Batman, J.K. Simmons como Gordon y Brendan Fraser como el villano de la película, Firefly, finalmente todo esto se desechó por varios motivos. Uno, porque las proyecciones de prueba no eran nada favorables. Dos, porque Warner se fusionó con Discovery y por un momento La Roca intentó cambiar el rumbo de DC, por lo que ya no tendría sentido que la película existiera. Y tres, para evadir impuestos. Esto último no sé cómo funciona porque no soy contador, ojalá hacerlo para tener armas y enfrentarme al SAT, pero el punto es que les iba a salir más caro si le estrenaban. Entonces el proyecto se sepultó y quedó en el olvido. Así que retomando lo de la fusión de Warner y Discovery, en esos breves meses en los que se estrenó Black Adam se tenía contemplado que The Flash hiciera un soft reboot pero manteniendo a Henry Cavill, Ben Affleck, etc. Por lo que se grabó un segundo final para la película que igual se desechó porque con la llegada de James Gunn y su reinicio quiso cortar con esto por lo sano, dejando de alimentar promesas vacías, grabando un tercer final que no resolvería ni llegaría a nada. Y bueno, después de toda esta odisea que bien pudo dar para un video aparte, podemos comenzar con la película. ¡Ay, al fin! Bueno, no, esperen. Antes debo dejar claro algo, porque no pienso repetirlo durante todo el video. Los efectos de la película son una mierda asquerosa, putrefacta, horrible, indefendible, infecta y nauseabunda, de la que tuvimos suerte de no quedar ciegos a aquellos que presenciamos esta obra en un cine, que no fuimos muchos, por cierto. Eso es una obviedad, y pienso que es la principal razón por la que muchos consideran esta película una basura, y lo entiendo. La película se ve muy mal, y la excusa que puso Andy Muschietti es una mamadota. Según la película se ve así de ojeta porque Flash ve las cosas así cuando usa sus poderes. Y bueno, está bien, te lo compraría de no ser porque se ve mal en todo momento, no solo cuando Flash usa sus poderes. La verdad, Andrés durante toda la promoción de la película se mamó. Me mamé, me pasé de puto, me mamé. Entonces, habiendo dejado claro esto, pido por favor que omitan lo mal que se ve la película para que se centren únicamente en lo que nos quiere contar. Deben abrir sus mentes y deben mirar más allá. Comenzamos años después de Justice League. Han pasado un par de cosas fuera de cámara. La más importante es que Barry se empezó a llamar a sí mismo The Flash gracias a un encuentro que tuvo con su doppelganger del Arrowverso. Sí, esto es canon, En el Arrowverso, por allá de 2019 o 20, hubo un mega crossover llamado Crisis en Tierras Infinitas donde consiguieron meter un cameo de Ezra Miller, conociendo a su contraparte interpretada por Grant Gustin. Como descubrió que el Barry de Grant Gustin se hacía llamar The Flash, pues le robó el nombre. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y aunado a eso, Barry se hizo un nuevo traje que debemos comentar. Puntos buenos: hizo amarillos los rayos de Flash sin retconear lo visto en anteriores películas, sale del anillo como en los cómics, tiene una textura única, el diseño es lo más fiel posible al de los cómics, dándole su propio estilo, pero como puntos malos tiene mucho CGI todo el tiempo y ya sabemos cómo se ve el CGI, y la máscara es horrible, se ve muy cabezón. No sé si es la forma de la cara de Ezra, no creo, porque con el de Snyder no había ese problema, así que siento que la máscara la hicieron muy bromosa.
engañosa, parece un casco más que una máscara y arruina mucho la estética del traje, que aún así por momentos se ve bastante bien, pero pudo ser mejor. Y bien, la historia empieza con una escena que me gusta mucho, pues Batman llama a Barry para que lo ayude con un problema en Gotham, y esta escena quiero creer que pretendían que fuera de toda la Justice League, pero por los problemas de Ray Fisher y Henry Cavill pues no se pudo, se limitó a solo tener a Batman y Flash de momento. Aquí ocurre la infame escena de los bebés, que en concepto es bastante buena, porque Flash debe salvar a los bebés pero casi sin moverlos, pues en la película te establecen que mover a alguien con la Speed Force no es muy bueno que digamos, así que debe ingeniárselas para salvarlos de todos los peligros que corren en esa caída. Es muy creativa la escena, pero de nuevo el CGI... dije que no lo iba a repetir. Por otro lado, Batman anda persiguiendo al hijo de Falcone con un traje que sí está de la fregada. Me gusta que sea azul y gris, pero qué necesidad de ponerle todas esas placas. Con que fuera el traje normal de Batfleck pero recoloreado bastaba. Pero en fin, de último momento aparece Wonder Woman para ayudarlos, siendo la heroína que apareció más en todo este universo, con un total de 6 apariciones con todo y traje, seguida por Aquaman también con 6, pero un par solo como Arthur Curry, Flash con 5, pero si contamos la de Crisis 6, Superman y Batman 4 y Cyborg solo 2. Pobre cosita fea. Esta escena me gusta porque soy migajero, fue la única vez que vimos a la Justice League deteniendo el crimen en la ciudad, y solo fue la mitad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Barry vuelve a su vida normal trabajando como científico forense, donde vemos que es muy cuidadoso y meticuloso con los casos que le asignan por miedo a dar un mal veredicto y acusar a un hombre inocente de un crimen como ocurrió con su padre, ya que cuando era niño su madre fue asesinada por alguien misterioso y su padre fue inculpado al no haber más pruebas, y ese alguien misterioso es obviamente Reverse Flash, confirmado por el propio Andrés en una entrevista. Y sí, muy chida la referencia, Andrés, pero no sé, creo que hubiera estado mejor verlo en la perra película. ¿Qué le costaba poner unos rayitos rojos en la escena? No lo entiendo. En fin, Barry tiene la esperanza de sacar a su padre de prisión con un video de un supermercado en el que probaría que su padre no se encontraba en la casa al momento del asesinato, pero como su cara nunca se ve en el video es inútil. Entonces Barry, frustrado con su situación, corre por la ciudad hasta llegar a un nivel de velocidad más intenso que en Chernobyl, descubriendo que tiene la habilidad de viajar en el tiempo más allá que solo unos minutos, por lo que se le ocurre viajar hasta el día en que murió su madre para evitarlo. Pero antes de hacer nada va a pedirle consejo a Bruce, el cual, pese a que vivió una tragedia muy similar, está consciente de que no debe cambiarse el pasado, podría causarse un desastre, y a fin de cuentas lo que ha pasado en tu vida es lo que te llevó hasta aquí. Una reflexión muy sabia que duele oírla porque lamentablemente es la última aparición de Ben Affleck como Batman. Será mejor que guardes eso con cariño, Pan. Barry medio entiende lo que dice Bruce, pero tras tener una charla con Iris West se da cuenta de que puede evitar la tragedia sin cambiar o interactuar mucho, solo debe hacer que su madre no olvide una lata de tomate en el súper. Así que, ignorando el consejo de Bruce, Barry regresa al pasado viendo todo el DCU pasar, que solo son 2 películas, tampoco es mucho. Mira que aquí pudieron aprovechar para poner a la Liga de la Justicia de plastilina haciendo más cosas que nunca vimos, pero no. Igual creo que hubiera dado más coraje, entonces mejor así. Barry evita que su madre olvide la lata y al regresar al futuro ve como toda su vida se va arreglando, pero en eso se le aparece otro velocista misterioso que lo saca de la cronoesfera en otro tiempo que no es el suyo, específicamente en el año 2013. Y bueno, aquí hay que dejar claro que Barry no cayó en otro universo, es el mismo DCU pero alterado por el cambio que hizo Barry. Él iba a regresar a 2022 o 23, que es donde se ubica el inicio de la película, pero el velocista este lo sacó en 2013, por eso hay 2 Barrys. Igual esto se explica mejor más tarde. Barry se distrae por ver a sus padres y justo ahí se topa con su versión más joven, entendiendo que salió de la cronoesfera mucho antes de lo esperado, así que piensa irse a su tiempo, pero justo se entera de que salió en el día en el que obtuvo sus poderes, así que quiere asegurarse que el Barry joven los obtenga para no causar una paradoja, y debe verlo con sus ojos, porque este Barry es mucho más raro, desesperante e idiota de lo que él es. Y creo que esta es la segunda cosa que le disgusta mucho a la gente, este Barry y en general el humor de la película. Acá sí no comparto tanto la opinión porque el humor yo siento que está bien, de repente hay chistes muy pendejos, pero como con toda película de superhéroes, por ejemplo, no me parece muy diferente el humor que vemos aquí con el de Suicide Squad o Peacemaker. Hay veces en que funciona y otras en las que no, en las que solo son chistes de penes. Y lo de que este Barry sea así de desesperante tiene justificación para la historia y el conflicto interno de Barry, así que yo personalmente no tengo problemas con el Barry imbécil ni la comedia de la película, a veces. Y también antes de continuar quiero decir que algo que me gustó mucho de esta película es
es lo desenvuelto que está Flash. Comparándolo con el de la serie, el de allá siempre era muy dependiente de Cisco y Caitlin, mientras que el de la peli se las ingenia para hacer todo lo que necesite él solo. Por ejemplo, el de aquí ya sabe hacer todos los poderes que el de la serie le tomó muchos episodios aprender: lanzar electricidad, vibrar para atravesar paredes, remolinos, etc. Solo le faltó hacer remanentes temporales, pero bueno, ya era mucho Barry para la película. Ah, y lo de los sables de luz también, pero bueno, eso nadie lo quiere ver. Volviendo ahora sí con la historia, el Barry menso echa a perder el accidente del rayo, haciendo que golpee a ambos y que el Barry original pierda sus poderes. Entonces ahora está metido en un pedote, porque no puede volver a su tiempo sin poderes, y para colmo ve en la televisión que el General Zod está llegando a la Tierra. Esto no tendría por qué importarle, ya que a fin de cuentas Superman es el que lo detiene, pero informándose un poco de este nuevo mundo se da cuenta de que ningún miembro de la Liga de la Justicia existe, a excepción de uno, Batman. Así que va a la mansión Wayne a hablar con él, pero se topa con que no es su Batman, sino que es el mismísimo Michael Keaton retomando su papel más icónico. En un principio yo pensé que esto era como una realidad alterna del Batman de Michael Keaton, y puede ser, pero a la vez no, porque explicándole la situación y el cómo no entiende que se vea diferente, Bruce le suelta la mejor explicación que hemos tenido del multiverso en los últimos años, haciéndole ver que el cambio que hizo no tiene por qué solo afectar desde ese punto hacia el futuro, sino que tomando en cuenta que el tiempo no es lineal, se produjo lo que se conoce como retrocausalidad. Se alteró tanto el futuro como el pasado, por lo que este nuevo DCU que creó Barry con el cambio hizo que la historia de Batman comenzara desde antes y prácticamente canonizó lo que vimos en las películas de Michael Keaton. Por lo que sí, al menos para mí es el mismo, tiene el mismo Batmóvil, la mansión es casi igual, la Batcueva más o menos, y hay muchas referencias, solo la foto de los padres es diferente, pero bueno, está cabrón recrear una foto con los actores originales. Y la verdad, con el Batman de Michael Keaton no tengo ningún pero, me gustó todo lo que vi de él en la película, siento que respetaron su personalidad y al menos con él los efectos no se ven tan pinches, por lo que sus escenas de acción se ven mejor que lo que veíamos en las películas de Tim Burton. Un poco raro que Batman se mueva mejor con 70 años que con 30, pero pues así es esto. De hecho, hasta más tarde va a ser capaz de tumbar a un kryptoniano, no matarlo, pero sí tumbarlo. Así que todo bien con Michael Keaton. Barry quiere que Bruce lo ayude a encontrar a Superman, pero se topó con el típico cliché de viejo exiliado que ya solo se quiere morir, porque según Andy Muschietti, Bruce se retiró de ser Batman después de matar a un tipo enfrente de su hijo. Al final, la moralidad ambigua de este Batman le cobró factura y se convirtió en un monstruo como el que le quitó a sus padres. Un conflicto buenísimo del cual no sabríamos nada de no ser por entrevistas y una escena eliminada. Como sea, al final Barry lo convence de que los ayude, por lo que Bruce vuelve a ponerse su traje de Batman y los lleva a una instalación rusa donde al parecer se quedaron con Superman cuando llegó a la Tierra. Y tenemos la segunda mejor escena de la peli, cuando Batman despliega toda su genialidad tirándose del Batwing, recreando el mítico plano de la luna, solo que esta vez con él tirándose en caída libre para planear con el temazo de Danny Elfman de fondo. ¡Me corro! Como les digo, tenemos a Batman luciendo todas sus habilidades y un par de chistes malos hasta que llegan a la cámara donde según tienen a Superman, solo para ver que tienen a una chica en su lugar. Barry de todos modos la salva y qué bueno, porque resultó ser la prima de Kal-El, Kara Zor-El, que en esta nueva realidad fue la que llegó a la Tierra y no Kal-El. Y qué lástima que esta película fue lo único que vimos de Sasha Calle como Supergirl. Obviamente no me agradaba nada la idea del reemplazo, pero como complemento estaba bien, creo que se veía increíble con el traje, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una pena. De todos modos ya tenemos reemplazo con Millie Alcock y también me encanta. Ahora teniendo a Supergirl de su lado tienen más posibilidades de detener a Zod, pero ella se rehúsa a ayudarlos porque los humanos no le parecen dignos de su ayuda. Como diría su primo interdimensional, este mundo no te deja ser bueno. Entonces a Barry ya solo se le ocurre forzar el accidente que le dio sus poderes, no porque quiera regresar a su tiempo, sino porque quiere asegurarse de que esta línea perdure, ya que es ahí donde su madre está viva, y es aquí donde los dos Barrys por fin entran en sintonía. La razón por la que el Barry menso es tan desesperante es porque tuvo una vida normal con sus padres, por lo que no le da el mismo aprecio a cosas a simple vista insignificantes que el Barry original tanto anhela. Sin embargo, cuando escucha el por qué el Barry original acabó en este lío, entiende toda su situación y evoluciona como personaje, viéndolo como alguien admirable y tomándolo de ejemplo, cosa que afectará más adelante.
bastante. Retomando lo de que Barry quiere recuperar sus poderes, recrean la misma escena de Flashpoint de él sentado en la máquina esperando recibir el rayo. Esta escena me gustó mucho por la referencia y porque es de las pocas donde los efectos no la arruinan, está bastante bien lograda. Lamentablemente fallan en el primer intento y aunque Barry quiere darle otra vez, la máquina ya no sirve, pero como era de esperarse, Supergirl cambió de opinión, aparece ahí y lo lleva hasta las nubes para que reciba otro rayo, ahora sí obteniendo sus poderes. Y ok, a partir de aquí, salvo por ciertos momentos, la película ya es indefendible, porque sigue la batalla final y como depende principalmente de los efectos especiales, pues se ve de la chingada. Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. Esa canción hubiera mejorado mucho la escena. Además, el clímax de la historia no estuvo nada bien ejecutado, y es que en el Flashpoint original, durante toda la historia, Barry no sabe por qué cambió el tiempo. Él despertó en este nuevo mundo así sin contexto alguno, pero cuando llega al final aparece Reverse Flash y le revela el plot twist de que Barry fue el responsable. Él inconscientemente volvió atrás para salvar a su madre y provocó todo este desastre, haciéndole ver que esta vez él era el villano. Acá en la película llegan a la misma conclusión, solo que potenciada, porque en la batalla mueren Batman y Supergirl y el Barry menso, siguiendo el ejemplo de su contraparte, vuelve atrás para cambiarlo, pero de nuevo mueren Batman y Supergirl, por lo que cae en un bucle de volver en el tiempo una y otra vez hasta que encuentre la forma de solucionarlo, revelando que el velocista que sacó a Barry de la cronoesfera es la versión futura del Barry menso, que aún está buscando la forma de solucionar su tiempo, sirviendo como un reflejo directo para Flash del error que cometió al evitar la muerte de su madre. En concepto no está mal este final, pero una vez más lo que lo arruina es todo lo visual. El diseño de Dark Flash es horrible, el interior de la cronoesfera también, y para rematar tenemos la infame escena de los cameos, que sobra decir es espantosa. En mi vida he visto fanservice más metido a lo pendejo. Es más, ni The Rise of Skywalker se atrevió a tanto. Barry ve cómo todo su desastre está empezando a afectar otras tierras, entre las que está la del Superman de Christopher Reeve, profanado de la tumba nomás para esta mierda, junto con su prima de una película que nadie vio. Luego, siguiendo con películas que nadie vio porque la cancelaron, aparece el Superman de Nicolas Cage y Tim Burton peleando con una araña, que también está profanado y recreado en plastilina pese a que Nicolas Cage sigue con vida, what the fuck. Y luego tenemos un cameo muy breve así por encima del Batman de Adam West, y aquí yo me pregunto, ¿qué perra película estoy viendo? ¿Superman en el multiverso de la locura? ¿Batman sin camino a casa? Ah, no, estoy viendo una pinche película de Flash. Entonces, ¿por qué verga no hay ningún cameo de otro Flash más que este random profanado también? Dirías tú, bueno, es que nunca ha habido otra película de Flash. No mames, ¿eso qué? Hay un chingo de Flashes live action. De entrada está el de John Wesley Shipp, que creo recordar que murió en la crisis, pero ese no es impedimento para que aparezca aquí. Y por supuesto el de Grant Gustin. ¿Por qué teniendo esta escena en mente no apareció? Siendo Grant Gustin el Flash más reconocible a pesar de que sea de una serie de CW. Y con ellos hay aún más variantes. Está el Jay Garrick de John Wesley Shipp, el Jay Garrick falso de Teddy Sears, está cuando Stephen Amell fue Flash. Había mil posibilidades con los Flashes, pero en lugar de eso profanaron a vatos que no tenían nada que ver con la trama de esta película. Esta escena es horrible y es la única parte en la que sí concuerdo que Flash es un bodrio. Pero olvidándonos de esto, Barry, al ver lo que está pasando, entiende que a veces los problemas no tienen solución y piensa revertir lo que hizo para salvar a su madre. Dark Flash trata de impedírselo, pero el Barry menso se interpone eliminándose a sí mismo, por lo que Barry tiene vía libre para irse y tener ahora sí la mejor escena de la película, que para mí anula la escena de los cameos y me impide muy fuertemente decir que esta película es una mierda. Barry trata de distraer a su madre para sacar la lata de tomate a la vez de que intenta despedirse de ella. Nora primero actúa extrañada, pero algo en la escena nos hace pensar que muy en el fondo, sin comprenderlo, entiende lo que está pasando, porque le ofrece un abrazo a Barry antes de que se vaya. Esta es la última vez que Barry verá a su madre con vida, y la película pudo haber terminado ahí, con Barry aceptando la realidad, siendo un final durísimo, pero casi que ignorando lo que acaba de aprender, vuelve a cagarla cambiando el tiempo para hacer que su padre voltee la cara hacia arriba, y que así salga en el video del supermercado para que cuando vuelva al presente su padre salga de la cárcel, solo que por supuesto vuelve a estar en un DCU alterado, no tanto como el otro, pero lo suficiente para que Batman sea George Clooney, por lo que en el DCU actualmente Batman y Robin es canon. Pero bueno,
como les mencioné hace rato, este no era el final original, tuvo varios por todos los cambios en la directiva de DC, así que vamos a repasarlos para ver cuál era el mejor, o al menos el que más me gustaba a mí. El primero y original era que el DCU se arreglaba parcialmente, pero se quedaba con los elementos presentados en esta película. Al final aparecía el Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle, dando paso al reinicio que querían Hamada y Emmerich, con la trinidad femenina de Supergirl, Batgirl y Wonder Woman. Este de lejos era el peor final para la película, porque ¿cómo verga se te ocurre reemplazar a tus héroes más populares sin haber visto prácticamente nada de ellos? Uno estuvo con cara de culo o muerto todo el tiempo que lo vimos, y el otro nomás nos contaron su vida por encima, pero lo vimos hacer muy poco. En lugar de seguir explorando a ambos, se iban a deshacer de uno y al otro lo iban a cambiar por una versión aún más vieja. ¿En qué cabeza cabe pensar que el Batman principal del universo tenga 70 años? Era una buena idea, por Dios. Pero en fin, el siguiente final, que fue durante el corto tiempo del reinado de La Roca, incluía, además del Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle, al Superman de Henry Cavill y a Wonder Woman, aceptando lo introducido en The Flash, pero manteniendo lo de antes. De hecho, no sé qué onda con la situación de Batman, porque aunque se contemplaba al de Michael Keaton, el de Ben Affleck también se iba a quedar, pues grabó un cameo para Aquaman 2, así que puede que Michael Keaton quedara como un remanente de la línea alterada y fuera un Batman alterno dentro del DCU. Este personalmente era el final que más me gustaba, pues yo sí apoyaba la idea de reestructurar el universo sin necesidad de sacar a nadie, aunque bueno, sabemos que eso incluiría también a La Roca como el centro de atención. Y luego, con la llegada de James Gunn, hubo un tercer final, que fue el que terminamos viendo, pero hay una curiosidad respecto a este, y es que según los testimonios de los youtubers que vieron la película 2 meses antes de su estreno, no se veía quién interpretaba al Batman del final. Esto pudo ser para mantener la sorpresa, pero también cuadra con unos rumores que había en su tiempo de que estaban buscando que Christian Bale hiciera el cameo del final, terminando de forma impactante y que agradaría a muchos, pues Bale es de los Batman más queridos del cine. Sin embargo, de ser ciertos estos rumores, Bale rechazó aparecer y tuvieron que recurrir al único Batman que les quedaba, porque lamentablemente Val Kilmer no podía ser contemplado por sus problemas de salud. Y así fue como tuvimos el final tan what the fuck de la mano de James Gunn para cortar de una vez por todas con el DCU, junto con una escena postcréditos con Arthur Curry para ver si alguien se acordaba de Aquaman 2. A simple vista, este fue el final más patético posible para el DCU, pero a DC le gusta superarse a sí mismo, y ese final llegaría hasta Aquaman 2. Ok, el final de The Flash, salvo por lo de su madre y el concepto de Dark Flash, es una mierda. Si a esto le añadimos el pésimo CGI y la personalidad del Barry de Ezra Miller, que ya era un tanto cringe y aquí se intensifica con su versión joven, dan como resultado todo el odio detrás de esta película. Pero por otro lado, todo lo demás a mí me gusta bastante. La historia es Flashpoint en su totalidad, solo cambiando todos sus elementos por unos que se adapten al DCU. En lugar de Thomas Wayne tuvimos al Batman de Michael Keaton. Barry no pierde sus poderes por el viaje, sino por el accidente con el otro Barry. En lugar del conflicto entre Atlantes y Amazonas está la llegada de Zod a la Tierra. Superman, cautivo por el gobierno, es cambiado por Supergirl, cautiva por soviéticos. Flash recupera sus poderes de la misma forma y al final se da cuenta de que el que la cagó fue él, volviendo al pasado para revertir lo de su madre, pero aún así formando un nuevo universo diferente al suyo. Es igual. Yo la primera impresión que tuve de la película fue muy positiva, me divertí mucho viéndola y además recuerdo que ese día hacía un calor de la fregada y me chingué un refresco Jumbo con un buen de hielo bien sabroso, un dato innecesario pero que probablemente mejoró la experiencia. Entiendo que a muchos pueda no gustarles por lo ya antes mencionado, pero a mí para nada me parece el mayor bodrio del DCU. De hecho, ahorita que estoy viendo todas las películas de nuevo, disfruté más revisionando esta que por ejemplo Shazam o Black Adam, y eso que esta dura más que esas dos. Siento que a pesar de todos los problemas que hubo durante su producción y que el director no era el más adecuado, porque Andrés hizo una muy buena película de It, pero como que con Flash no estaba muy contento que digamos. Esas declaraciones que dio hace poco de que la película fracasó porque Flash no interesa son muy estúpidas, la verdad. Aún con esos problemas salió mejor de lo que esperaba, una vez más ignorando el CGI, que no quería repetirlo, pero aún así ya lo dije como 7 veces. Lo único que no soporto de The Flash es la escena de los cameos, pésimos todos y cada uno de ellos, al punto de que me gustaron más los cameos de Boba Fett y Jaime Lannister, que también sale por ahí en una escena de la película. Hasta el de Andy Muschietti estuvo mejor que esta profanada, pero en fin, independientemente de lo que piense de la película,
película fue un fracaso absoluto, el más grande no de la historia de DC sino de todo Warner. El presupuesto inflado, las polémicas de Miller, la mala reputación de DC, el desinterés provocado por el reinicio del cual ni siquiera hicieron referencia. Muchos creíamos que aquí se crearía el nuevo DCU, pero James Gunn pasó olímpicamente de esta película y finalmente todos estos elementos la llevaron hasta la ruina, señor. Ni siquiera la publicidad rastrera que sacó Warner tirándole a la competencia de ese momento funcionó, y The Flash fue el último clavo del ataúd del universo extendido de DC. Las siguientes dos películas honestamente ya están de más, aquí fue donde acabó todo, pero bueno, soy completista y aún nos veremos con esas dos. Pero por lo pronto dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the spring.